Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de pues, qué es lo que hemos estado observando, qué ha estado pasando en el capítulo 2, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en el capítulo 2? Vimos cómo el Espíritu Santo irrumpe en Jerusalén y transforma a una multitud que podríamos llamar confundida en una comunidad de creyentes, ¿sí? Entonces recuerdan que estuvimos escuchando esa bella explicación de Pedro, ¿no? Presentando el Evangelio, la promesa de Dios y el Espíritu Santo fue derramado, ¿no? Sobre los que estaban allí. Ahora también las personas que escuchan a Pedro responden, bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿Verdad? Entonces el apóstol les invita a arrepentirse, a bautizarse y a recibir el fruto del Espíritu Santo. Entonces vacilábamos al final que nos hubiera encantado que el libro de Hechos hubiera terminado en el capítulo 2 y hubiera sido y vivieron felices para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de esa comunidad empiezan a existir frutos, ¿verdad? Entonces hablábamos de esas experiencias de enseñanza, de compañerismo, de generosidad, de alegría, y había oración, y entonces ahí terminamos. En pocas palabras, resumiendo cómo podríamos hacerlo en pocas palabras del capítulo 2 es el Espíritu Santo tocando el corazón de la comunidad, transformando vidas y nace una comunidad que refleja a Jesús, ¿sí? E hicimos el planteamiento de este reto, ¿sí? Habíamos hablado de hacer tres cosas, entonces era una acción muy concreta que reflejaba la obra del Espíritu Santo y era sentarnos con personas, escucharlas, compartir, no sermonear, compartir, conectar con esas personas. Entonces quiero escucharles cómo les fue. Tuvimos 3 semanas para hacer esta tarea. Si fueron a comer tamales a algún lado. Sí, sí. Amén. Qué Anoche, bonito es por estas tareas. cierto, en la reunión de matrimonios, como estamos planeando lo de la feria, Ah, de veras, compartieron. así. Entonces compartimos, bueno, hicimos parte de la tarea, ¿vio? Compartimos. Bien, muy bien. Y ahí la verdad que es parte del compartir en comunidad, el trabajar juntos para que se haga algo Ujú. que el Señor tiene en su corazón. Bien, muy Ujú. bien. Y hasta comimos tamales Eso de no fue, frijol. no, de frijol. Muy bien. Muy buenos, por cierto. Bueno, así que me propusiera hacer la tarea, no, eh, pero el domingo ahí se dio una situación familiar, especial, personal, y yo creo que de alguna forma se juntaron los tres elementos, el escuchar, compartir y conectar por una situación específica, muy específica que no voy a mencionar. Sin embargo, yo pienso que eso dio frutos, en el sentido de que uno tal vez no escucha, ¿verdad? Y me tocó escuchar como media hora a alguien, luego me tocó compartir y yo pienso que Sí. el fruto de la conexión se dio cuando fue a la ley del martes o el lunes, no, Ajá. ayer ocurrió algo muy El lunes. interesante respecto de cosas que uno no escucha, es decir, que uno no está preparado tal vez pero que ocurrió. Ya digo, yo no fue que me propuse hacer la tarea, pero el Señor hizo una providencia para que esta situación se diera y la verdad es que
veo la mano de Él en todo esto. Qué bueno, Marco, muchas gracias por compartir esto. Me llena de mucho gozo darme cuenta de que fuera del planteamiento de la tarea, el Espíritu Santo nos permite tener esos tiempos. En mi caso, fue con el cumpleaños de Josie, porque ya tenía dos o tres personas de nuestra iglesia acá como vistas para celebrar un cumpleaños, comer un queque, ¿no? Un pastel. Pero en eso me inquieté en que Lucas tiene un amiguito en la iglesia, pero no conocemos a sus papás. Entonces los invitamos también. Y sí, tengo que abrir mi corazón un poco y decir que esas cosas me cuestan, ¿no? Invitar gente que no conozco, que aunque es cierto, nos vemos a veces en la iglesia y nos hablamos, como dar ese primer paso para escuchar, ¿verdad? Yo me siento casi todos los domingos al lado de ellos y no los conocía. No había escuchado su vida, no había compartido con ellos, no habíamos conectado, entonces para mí fue un gran avance. Fue un gran avance eh, el cumpleaños de Josie. Comimos menos pastel porque había más burros, pero bueno, se compartió mucho y la verdad que eso se agradece mucho. Hay, hay momentos en que uno establece una conversación con personas, cualquiera que sea. Yo, digamos, en este caso mío con un vecino que hace meses atrás le dio un paro cardíaco y Uy. él está en una condición donde, pues, tiene que llevar una vida muy pasiva ahora, en razón de su limitante. Pero uno habla y habla y es un vacilón porque no necesariamente tenés que hablar de Jesús para que la gente note que en uno hay algo diferente, ¿verdad? Que en uno, pues de alguna forma la vida del Señor se deja ver, Te refleja. porque no habla ni piensa ni actúa ni necesariamente como la conversación quiere que sea. Hay que estar como, bien como frenando conversaciones, ¿verdad? Y con tengo dos vecinos a los cuales yo les he hablado. Uno se refiere al Señor muy impersonalmente, feo más bien, así como allá el de arriba, ese chavalo, así lo llama, ese chavalo, el de arriba. Yo le he dicho, mira, el Señor tiene un nombre, por si acaso, para que no lo llames así. Mira, yo tengo una forma de ver la vida de que esto que lo otro. Bueno, mira, Dey, no se te olvide que llega el tiempo en que el Señor nos va a pedir cuentas y tenemos que entender que la venida de Jesucristo fue con un propósito. Eso es todo. Y de ahí en adelante la conversona es defendiendo la causa que él tiene de su indiferencia. A como el otro, el que le dio el ataque cardíaco, pues ahí hablamos y hablamos. Y él externa un montón de cosas y empieza a decirme un montón de cosas. Y dice que vacilón, de ahí tiene la confianza, pero yo me imagino que la confianza va en función de que él sabe que uno no va a salir ahí vociferando a toda la vecindad sobre lo que vive y no vive la persona, porque lo que está buscando es quien lo escuche, un buen consejo, Ujú, pensando de que la fuente del consejo es buena, ujú. pensando en mi persona, ¿verdad? Y eso es una obra del Señor, ¿verdad? Sin necesariamente decir que Jesús aquí, Jesús allá. Eso. Aunque uno termina hablando de eso siempre, pero de primera instancia la gente siente confianza porque sabe que hay algo diferente en uno. Mm. Don Marco, le escuchamos. Muchas gracias, don. Pensando un poco en escucha, comparte y conecta, hay una experiencia por ahí interesante hace como un mes, tal vez un mes, o tal vez más. Hay gente que logramos escuchar, gente con la que compartimos, pero con la que no conectamos. Ujú. Porque conocimos a alguien nuevo, una pareja nueva, y tenían un vocabulario que yo iba a decir, ¿verdad? Y hasta con cosas pasadas, de tono y bromas con doble sentido y un poco de cosas. Los escuchamos un día o dos, hasta que un día se presentó la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, el mismo tema, el mismo rollo, ¿verdad? Pero ahí cuando nos tocó compartir, un poco ahí, nota al pie de página, aclaramos de dónde veníamos, quién éramos y en qué creíamos. Y yo dije que a mí no me gustaba bailar y que no me gustaba tomar, no por un tema de nada que ver con las creencias, simplemente no me gustaba. Yo bailar nunca pude aprender.
Nunca pude, es como ver un lagarto enyesado tratando de bailar, ¿verdad? Y con el licor exactamente el mismo problema, pero igual cuando aclaramos el tema, todo estuvo muy bien, el resto, los 15 días que estuvimos compartiendo con ellos, pero después se rompió, y un par de saludos y murió, de ahí no hay conexión, no se dio la conexión, porque Ujú, por una ujú, cuestión obvia, ¿verdad? Hay estilos de vida que son totalmente ajenos a lo que uno hace, a lo que uno comparte, ¿verdad? ujú. Digamos que mientras un viernes estábamos estudiando Explorer o estábamos estudiando algunas cosas ahí, ellos estaban en un puro vacilón, una pura tomatín y todo. Pero ahí, este, que Dios los ayude. Sí. En este libro vamos a ver mucho conexiones y desconexiones y otras oportunidades. Así que en este libro vamos a encontrar como muchas de estos temas también. Pero sí, a veces no pasa, a veces no pasa, no conectamos. ¿Alguien Inclusive, más? aún en el mismo círculo de los hermanos. Ah, Pasa, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Es más, yo creo Ya sacó un que... tema álgido. Ay, Seo, le Esto, escuchamos. No, negrito, yo lo que Ya va a decir que no quería, conectamos entre hermanos. no conecto con mis hermanos, me quejo, no mentira. No, no, los dos son súper diferentes, pero con los dos conecto muchísimo y los amo muchísimo a los dos, no porque esté aquí. Ah, bueno. No, Entonces, yo puedes creo, seguir hablando. no me va a sacar. Este, a mí me viene pasando un tiempo para acá algo muy curioso. Bueno, yo en la empresa en la que trabajo hace alrededor de un año y medio hubo una ola de despidos, ¿verdad? Bueno, despidieron todo el departamento para hacer la historia un poquito corta, pero por cosas de la vida, pues yo me quedé, ¿verdad? No, Dios así lo tenía por su misericordia. Y ha sido como volver a conocer a muchas personas que yo no conocía porque mis compañeros pues se fueron todos, ¿verdad? Y hay personas que usted ve y se hace una idea de esas personas, ¿verdad? Como seres humanos muchas veces caemos en eso, nos idealizamos a una persona y a veces hasta nos creemos, no sé, más o no sé, pero Dios me ha puesto como a escuchar a muchos compañeros por situaciones de que se quedaron almorzando solos o pues llegaron y se sentaron a la par mía y abrieron su corazón y me di cuenta de que a veces no hace ni falta como buscar personas como para sentir también uno que pues uno tiene ese propósito en el camino de esa persona, tal vez. Pues mi propósito con esa persona desde que la conocí simplemente fue sentarme, escucharla, darle una palabra de aliento y pues sí les cuento que con muchos he terminado hasta llorando, ¿verdad? He tenido compañeros que lastimosamente, bueno, uno en especial que le estaban buscando un cáncer porque bajó como 18 kilos en un mes Wow. y de cosas de la vida se sentó a la par mía. Y pues terminamos los dos llorando, ¿verdad? Y yo tratando de darle mucha fe y esperanza en Dios. Es una persona que, pues no es una persona creyente, por decirlo así. Y pues gracias a Dios ya él está sano. También me puso con una compañera que lamentablemente el papá de su sobrino pues es indigente, ¿verdad? Está pasando una situación muy complicada porque llega a la casa pues a molestarlas, ¿verdad? A pedir dinero y todas esas situaciones. Y tal vez fueron personas que no fueron cercanas para mí en un momento, pero Dios las acercó a mí con un propósito. Y la verdad que cuando han pasado esas cosas, yo me voy a la casa como con ese sentimiento de que, pues no soy la más, ¿cómo dirían? Como la más conocedora, pero Dios
me puso ahí en ese momento y me da mucha paz, me da mucha alegría porque, como les digo, tal vez ni siquiera es uno el que busca, sino que Diosito se los pone ahí por un propósito y tal vez el propósito de esa persona en la vida de uno o el propósito de uno en la persona fue solamente esa conversación, fue solamente esa palabra de aliento, pero por algo es. Entonces, como dicen, es muy fácil bendecir a los amigos, a los conocidos, pero y a los que no conocemos tanto, a los que idealizamos, a los que no pertenecen. Eso. Entonces ahí es cuando uno tiene que ir un poquito más allá del pensamiento que a veces es un poco cuadrado. Muchas gracias, Sion. Yo creo que un sociólogo lo dijo, que esta es la generación más hiperconectada por las redes sociales y todos los medios de tecnología que tenemos y al mismo tiempo más desconectada de los otros. Así que cuando hablamos de que el evangelio es contracultural, yo creo que estas tres cosas son bien contraculturales, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a todos por contarme eh, cosas tan maravillosas, de verdad. Estoy muy impactado, muy alegre de escuchar sus experiencias. Sí. ¿Les parece si entramos al pasaje? Hoy tenemos los primeros 10 versículos de capítulo 3, pero voy a necesitar, o vamos a necesitar, que cada uno, como son cuatro, tomen dos secciones, ¿sí? Entonces, empezamos con la subasta. Empezamos con los números. ¿Quién quisiera ¿Quién tomar el da uno? más? ¿Quién da más? ¿Quién le gustaría tomar, por ejemplo, el 1 y el 8? Yo, Aleida. Genial. 1 y el 8. ¿Alguien que nos ayude con el 2 y el 6? Omar Mora. Don Omar. Gracias. El 12 y el 6. El 2 y el 6. Ajá. ¿Alguien con el 3 y el 7? Ah, no, el 3 y los últimos dos, 9 y 10. Presente. Eso, Marco, muchas gracias. Te tocaría el 3. Pues a mí me queda con lo demás. Sí. Bueno, yo no sé si quiere tomar uno. ¿No? Sí, ¿cuál? Sí, Perfecto. podría Ahora ser. sumar. Mi hermana, doña Lili, podría tomar el 4 y 5 y yo el 7. Ok. Ajá, ¿Sí? sí. Genial. May, repetime los que me asignaste. A ti te tocaría el 3 y los últimos dos, que son el 9 y el 10. Ujú. De Hechos 3. De Hechos, capítulo 3 3. y 9 y 10. Ujú. Y mi hermana Lili tendría que leer el 4 y 5. 4 y 5. Ajá, del capítulo 3. ¿Sí? Entonces, mi hermana Leida va a empezar con el versículo 1 del capítulo 3. Muy fácil. Nada más que nos cuente qué le llama la atención del pasaje, ¿sí? Muy bien, Ahí estamos. ahí estamos, empezamos. En cierta ocasión subieron juntos Pedro y Juan al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Me llama la atención que ellos oraban no solo a las 3 de la tarde, sino a las 9 de la mañana y a las 12 del día, entiendo. Y entonces era una actividad casi constante la que hacían. Me llama mucho la atención que tengan momentos tan específicos para orar y entender que están de verdad orando casi todo el tiempo. Pedro y Juan son dos discípulos, van juntos a esta hora. Y me parece también que hay compañía entre ellos y es parte de lo que vemos a través del Nuevo Testamento, cuando van a predicar y cuando van a muchas cosas, van más de uno.
excepto Felipe. Ujú. Yo tengo una pregunta, Minor. Ajá. En un momento, cuando el Señor se topó con la samaritana en el pozo, Ajá. Él dijo que iba a venir el tiempo, ¿verdad? En que el Señor iba a ser adorado en cualquier parte, Ujú. no solamente donde los samaritanos decían o donde los judíos decían, en este caso el templo. ¿Por qué si digo yo, no que esté mal, porque no es que esté mal, pero por qué seguían utilizando el templo para hacer la oración? Excelente, excelente. Muy buena pregunta, don Omar, y voy a tratar de honrarla con una explicación muy concreta. Creo que Lucas es muy intencional en lo que nos cuenta. De todas las escenas posibles que pasaron en aquel momento, él selecciona ciertas para ir montando su recuento, ¿no? Y acá lo que nos está mostrando es que los primeros cristianos no rompieron con la vida espiritual de Israel, sino que la van a reinterpretar en Cristo. Entonces podemos ver que ellos hasta este momento conservan muchas prácticas que eran muy comunes en el segundo templo, ¿verdad? Esa era la expectativa normal. ¿Ellos se imaginaban una ruptura entre ambas cosas? No. ¿Ellos buscaron una ruptura? No, pero los terminaron sacando, ¿sí? Entonces Pedro y Juan visitan el templo especialmente por dos cosas. Uno, ahí está la gente, ¿sí? Y por otro lado, es parte de su cultura. Ahora, aquí es muy importante si la hermana Leida no sé si lo mencionó, pero nos dice que en cierta ocasión. Ok, entonces quiere decir que entre el capítulo 2 y el 3 pasó un cierto momento. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo? Es incierto. ¿Sí? Sí, sí. Pero lo que sí es bastante claro es que todavía los judíos no los echan. Y ellos están La versión de aprovechando. las Américas dice cierto día, en vez de cierta ocasión, dice cierto día. Ajá, ajá. Entonces, puede haber mucha razón en lo que decís. Sí, sí, son marcadores de tiempo no precisos, digamos. Porque creo que lo que quiere mostrarnos Lucas con esta transición es, bueno, y resulta que pasó un tiempo y esto todavía era práctica normal. O sea, todavía no existe una ruptura entre judíos y cristianos. Ujú. Y después vamos a ver que también se suma el tema político. Ujú. Mm. Mi hermana Leida, muchas gracias por todo lo que nos presenta acá. Es cierto lo que Ajá. usted nos comentaba de lo de las 3 de la tarde. Era una hora muy normal para ir a orar, ¿sí? Em, Estamos viendo también entre Pedro y Juan una reforma de lo que es la vida de fe, pero vamos a ir poco a poco viendo. Lo importante creo de la cena es que nos muestra algo súper cotidiano, ¿verdad? Esto era como ir a comprar pan en la tarde, más o menos. Ujú. Muy bien. Mi hermana Leida, ¿algo más que quiera agregar de ahí, de este versículo? No está bien, ahí estoy bien. Estamos bien. Bueno, ya tenemos todo para la escena, ¿no? Tenemos los personajes, tenemos Pedro y Juan, estamos en el templo. Muy bien. Ok. Ahora vamos con el versículo 2. Si don Omar nos ayuda. Ah, mm. Solo el versículo 1, por el momento. Sí. Este es Dice, a la puerta conocida como la Hermosa, había un hombre cojo de nacimiento. Lo llevaban allí cada día para que pidiera limosna a quienes entraban en el templo. Hasta ahí, sí, ¿verdad? Ajá, Ajá. sí. Que Ok, yo veo, digamos, en un Lucas, ¿verdad? Un escritor muy detallista, porque Sí. él pudo haberse quedado con que había un hombre co- cojo, punto,
que lo llevaban, pero él enfatizó en el sentido de que no solamente era cojo, sino que era así desde su nacimiento. Ujú, Como para dejar ver, ¿verdad? Lo importante para él, ujú, lo que significó, sin saberlo, lo que significó ese encuentro con Pedro y Juan, porque ujú. no menciona la edad, pero dice que es un hombre, entonces uno asume un ser adulto, ¿verdad? Ajá. Entonces, de ahí llevaba su buen tiempo y Y pensar que había quienes a diario lo llevaban hasta el templo. eso, y yo quiero hacerte varias preguntas, don Omar, porque aquí esto me parece muy importante. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama? Ujú. De ahí, no, de ahí nada más se refieren a él como un ser humano, punto. ¿Cómo? ¿Y Sí. qué edad ¿Cómo? tenía? ¿Cómo? Yo desde ese punto de vista de ahí es como, es un tercer personaje que están metiendo en el texto, Ajá, muy bien. simplemente para darle como el fundamento a lo que venía. Eso, sí. Y meten no solamente al personaje cojo, sino también a los amigos, familiares, quienes fueran, que a diario lo traían hasta el templo para que pidiera limosna, ¿verdad? Ujú. Es una práctica vieja, ¿verdad? En el tiempo de la humanidad, el pedir, Pedir limosna. ¿verdad? Y no sé por qué hacen mención, porque pudo haber entrado por alguna otra puerta, pero mencionan Puerta la Hermosa, no sé si es la puerta principal de ingreso al templo. Ajá. Y Ah, yo más bien pregunto, sé que habían sectores del templo o el templo tenía divisiones donde estaban los hombres, donde estaban las mujeres, y también había un sector donde ponían gente como él. esta es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Don Omar, como usted hizo la pregunta, yo se la voy a devolver con una tarea. ¿Podría leernos, por favor, ahí en Levítico 21, versículo 17? Levítico, voy. Si la tienen, si tienen la referencia. Inclusive era la entrada del templo, no de la ciudad. Sí, esta, la hermosa. Vamos al Ujú. Levítico, ¿cuál? 21:17. A ver qué 21, pasa ahí. 17. Dice Ujú. así, 21, 17, 17 dice, dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer alimento, el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado ni enano, ni uno que tenga defecto de un ojo, sarna o postillas, ni castrado, etcétera, etcétera. Oiga, yo no me acordaba de este pasaje. No, generalmente no lo memorizamos ni lo usamos en campañas evangelísticas. Sí. Oiga, o sea, No, no se podía acercar uno a si nada. se veía uno en los espejos, se veía muy feo, mejor no voy al templo. No, no, estábamos fritos, va. Oiga, don Omar, pero ¿quiénes eran los que tenían prohibidos entrar al templo con algún defecto físico? Mira, ya cerré el Levítico, qué bandido Yo este. creo que son los descendientes de Aarón, Eso, Exacto, los exactamente. descendientes de Aarón, los que, van a la área. los Los que de la línea guiaban, levítica. exacto, los que guiaban los sacrificios y el culto. Eso cambió en el segundo templo, se generalizó. Entonces decían, no solamente los sacerdotes, sino cualquier persona con un defecto físico no puede entrar al templo, ¿sí? Y alguien que me podría contestar esta pregunta, ¿por qué creen que pusieron esta regla tan estricta? Porque los sacerdotes tenían que entrar siempre, era de la familia de los sacerdotes, ¿no? Y entonces era parte de lo que los sacerdotes tenían que ser, de gente honesta, gente sin ninguna cosa que les vinieran a tirar a la cara, por así decirlo, ¿verdad? Tanto así que en su vestimenta tenían que ser perfectos, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Pero, Pero algo peculiar en ese pasaje es que no lo metían al templo, humanitos, lo dejaban ahí en la orilla de la puerta. ajá.
Ajá. O sea, al templo no ingresaba en su condición. No, 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 no. Este hombre no podía entrar. Algo que pasó en el templo segundo fue que se, el Señor pedía algo y ellos le agregaron todavía más rigurosidad para que la gente cumpliera más tradiciones y fuera todo mucho más estricto. ¿Sí? Se puso bien estricta la religión en ese momento. Entonces no había esperanza para este cojo de nacimiento. Don Omar, ¿y quién llevaba a este cojo de nacimiento? Cada día. De ahí, no, el texto como tal no lo dice. No. Ambos había quienes lo llevaban. Ajá. Me imagino que la familia. Tenemos muchos Yo, misterios. Tenemos un hombre allí misterioso que nada más sabemos que es cojo de nacimiento. No sabemos quién le lleva, ¿verdad? Porque de pronto era mal visto. Y le llevaban cada día para pedir limosna. Ujú. Y Muy aquí en un comentario dice que el judaísmo, dar limosna era un acto loable, ujú, ujú, de modo que este mendigo se ubicó sabiamente donde la mayoría de las personas yendo al templo pudieran verlo. sí. Ahora, está en La Hermosa. La Hermosa es el pórtico oriental. Y es, por decirlo así, donde no se entra rápido, ¿verdad? No hay mucho espaviento, no, 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 es como la entrada más popular, entonces sabe que ahí va a haber más personas que Era van, estratégico. ajá, que van rápido, van a entrar a la hora de la oración, entonces van rápido y pueden dar una moneda o dos monedas, bueno, lo que fuera, pero sí. Don Omar, ¿y cómo se imagina usted a este hombre? Eh, a este cojo de nacimiento. Dios de ahí, ¿qué te digo? Tipo un indigente, me imagino. Ujú. Porque no creo que la familia se ocupe de un ejemplo de vestirlo bien, ni idea de que sea una persona que se hace todos los días. Yo me imagino, porque no menciona, sí menciona que lo traen todos los días, pero no dice nada de a qué hora lo recogían. Y No. puede ser que llegue la hora ya de noche y el pobre ahí llevando frío, polvo y todo, Ujú, hasta que alguien se dignaba a llevarlo de nuevo a la casa. ujú. Y Sí, aquí, esos son tiempos difíciles, pienso yo, sí, sobre todo de ahí, una cultura como esa, donde en su mayoría era gente con limitaciones económicas. exacto. Y aquí vemos algo que quiero que se graben en esta noche. Algo que Lucas hace constantemente en sus relatos es algo que llamamos el contraste literario. La puerta, ¿cómo se llama? La hermosa. La hermosa, la más bonita de las puertas. Y Ujú. el hombre, sin nombre, es el contraste. Tenemos una puerta hermosa y una escena terrible. Triste. Un hombre sin esperanza, triste, podemos oler el polvo, imaginarlo fácilmente, cojo de nacimiento. Ujú. Y vemos en este cuadro, en este contraste, que la religiosidad puede convivir con la marginación, ¿verdad? Ujú. Este hombre tan cerca del templo y tan lejos de ser parte del culto. Mm, qué triste, ¿verdad? Bastante Oye, y triste. pensar que no es el único, ¿verdad? Porque cojo es un defecto. Habían ciegos, habían mudos, había gente que estaba en la misma condición y seguro los llegaban a colocar ahí mismo también. Exactamente. Y entonces la escena que tenemos es muy oscura y era algo de todos los días. Ujú. Ujú. Y don Omar, muchas gracias, de verdad. Vamos con don Marco que nos va a leer y ver qué puede observar del versículo 3. Y don Marco, ya se fue. Vamos a ver. Dice así, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Ah, digamos, el cojo, parto del hecho que está acostumbrado a estar pidiendo al pie de la iglesia y he tratado de recrear, casi que me transporté a cuando llegan los familiares, lo dejan ahí, lo sientan, lo dejan en el suelo y se van.
¿verdad? Casi que era como una costumbre. Y cuando ve a Pedro y a Juan, de ahí me imagino que lo que él ve, aquí le hice todo, aquí una oportunidad Ujú. para pedir dinero, aunque a veces me imagino que no hay más expectativas, son ayudas básicamente temporales. Tal vez pienso que tiene que ver mucho con la expectativa nuestra de cuando vamos a la iglesia, que solo estamos esperando soluciones temporales para cuestiones de más tiempo. Sí, sí. Hasta ahí. No, ese análisis es muy bueno, don Marco. Me llama la atención, Lucas usa este verbo, vio, es cierto, no puede caminar, pero los ojos sí. Él está atento al flujo de personas, ¿verdad? Y está buscando sobrevivir, ¿verdad? Eh, Eso es lo que vemos. Mm. De este versículo, El am, 4. quiero también nada más destacar el otro verbo. Le Le rogó, rogó. sí. Ujú. Don Marco, cuando usted escucha ese verbo, le rogó, ¿qué se le viene a la mente? De que tiene mucha necesidad, Ujú, ujú, ¿verdad? Por favor, vea, machillo, una monedita, ¿sabe? No es que estoy feo. ujú. Me Ando habla de limpio. necesidad, Ando limpio. ¿verdad? Que pasa con el montón de gente que vemos ahora en las calles, que inclusive yo no sé a dónde lo leí, no me acuerdo, el alemán me persigue con ese recuerdo, que la gente que está en la calle pidiendo limosna, el estar sentados es toda una simbología, ¿verdad? Exactamente. No es pedir de pie, es pedir sentado, Ujú, ¿verdad? Ahora han hecho una estrategia, hay alguien sentado y otro de pie esperando poner la mano en el carro, ¿verdad? ujú, Para mí rogar es suplicar, implorar, ujú, ujú. Tiene esta carga emotiva, ¿verdad? eso. Muy bien. Muchas gracias, don Marco. Y lo que usted dice también de las posiciones acá. em, cuando está en el suelo, pues tiene este sentido de que reconozco como otro superior, ¿verdad? Entonces sí hay un tipo, hay una humillación también. Esto es un acto, pues, denigrante en cierta medida, ¿verdad? Hasta el mismo hecho de la forma en la que cruzaban los pies, he leído por ahí que, Ujú. digamos, tener los pies cruzados y tapados con una manta es todo un rollo, ¿verdad? Sí. O tener, porque nadie, digamos, yo no me imagino a una persona que está pidiendo dinero con los pies estirados, cruzados al final, y de tiene la moneda y que me regale, como que no, ¿verdad? No, no calza, no calza. No, no, definitivamente no. Y él está pidiendo pues una limosna, que eso es una Ujú. práctica del judaísmo también del segundo templo, se llamaba tzedaka. Y esto era, de ahí, deme lo que les sobra, ¿verdad? Ellos llevan sacrificios, pero también tienen como algo extra, aunque sea poco, dame eso. Ya, Sí, sí, yo. Y es que rogó viene como un apelativo a una condición, o sea, apelo a mi condición para poder rogarles, ¿verdad? exacto, Algo exacto. que para Pedro y Juan era evidente. Y ahora doña Lili nos va a enseñar qué pasa en el versículo 4 y 5, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la reacción de los discípulos? Ujú. Algo que era muy común también en estos casos donde era una persona discapacitada con este nivel, ¿verdad? Era el Sedaka, era básicamente tomar lo primero que hay en la toga, no volver a ver a la persona y usted sigue, ¿verdad? Entonces él está buscando una transferencia, ¿verdad? Vamos a ver qué ofrecen este par de discípulos, bueno, de apóstoles. Dice Pedro que estaba con Juan y fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando que le dieran algo. A mí me llama la atención que ellos fijaron los ojos en el hombre este lisiado. ¿Y Ujú, por qué fue que se fijaron ellos? Pues pusieron sus ojos en él. ujú,
Era una oportunidad. Porque Mi hermana Lili, ¿cómo se imagina usted ese momento, ese cruce de yo miradas? lo que me imagino es a Pedro y a Juan diciendo, pobre hombre este, tenemos que ayudarlo de alguna forma. Ujú, Tenemos que ver cómo hacemos. ujú, ujú. Pero él los miró y él lo que esperaba era que le dieran dinero. Exacto, Nunca se esa era la imaginó a expectativa. lo que viene la otra cena, ¿verdad? Esa Nunca era se lo la imaginó. expectativa, ¿verdad? Sí. Yo, Pero eso sí, eso de fijar los ojos en él me llama tanto la atención. yo Sí, creo que ya Pedro y Juan estaban experimentando el ver dónde había una oportunidad, A la lasaña. sea en él o sea en cualquier circunstancia. Y ujú, lo que vieron en el cojo fue una oportunidad. Y ese míranos es porque de ahí, los hombres de su situación comúnmente no volvían a ver a la gente a los ojos por un tema exacto. de Ujú, humillación, por un tema de No, sentirse menos. sí. ujú, Yo iba a ¿Ah? ujú. decir eso. Me encanta ese comentario, don Omar, porque de verdad que aquí Pedro y Juan están rompiendo la rutina, ¿verdad? Ujú, No solamente entregan una moneda, sino que se detienen y le prestan atención. Así que es muy interesante cuando Lucas usa este verbo en griego en míranos, porque ujú. generalmente es para reconocer que una persona es un ser humano. Y esto es lo que está pasando acá. Ya, ahí Eh, están reconociendo que él, a pesar de su situación, es ujú, ujú, una persona que ocupa de ellos, como tantas veces el Señor hizo en tantos enfermos y que los sanó, ¿verdad? Y no importando quién era. ujú. Eh, y generalmente en este tipo de situaciones también habían varias personas con discapacidades, pero habían también personas enfermas, ¿verdad? Entonces hay todo un tema de no acercarme mucho a este grupo de personas porque podrían contaminarme rumbo a a la oración, ¿verdad? Entonces aquí la misericordia empieza con ver a alguien, Ujú, sí, interesante. Me llamó mucha la atención también que la hermana Lili dice algo muy curioso, ¿no? Que cuál era la expectativa de él cuando escucha Míranos. Y ahí ujú, dice, ¿será que me van a dar mucho? ¿Será que me van a dar poco? ¿Qué, ujú. qué va a pasar, verdad? Está todo eso ahí. ¿Cuánto me irán a dar? Qué ¿Cuánto? emoción. Sí, o será que más bien van a ser groseros, o no sé, ¿verdad? Ujú, Generalmente nadie se detenía, así que aquí puede pasar cualquier cosa. ujú, Algo que yo siempre he visto en esos pasajes, como cuando Jesús sanó a más de un manco, a más de un cojo, Ujú, porque cojo se refiere a alguien que renquea por alguna malformación ujú, o a alguien que le falta un pie, exacto. pues, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ¿será que el sí. Señor hizo milagros creativos como que donde no había un pie apareciera? Digo yo, ahí me lo he preguntado si lo llegó a hacer así, ¿verdad? Porque este cojo lo mencionan como cojo, pero no dice la condición de su cojera. Nada Si más era nos que... dice que era algo de su nacimiento, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Que ahora también hay un tema con eso, porque dentro de las discapacidades, como se veían en el Nuevo Testamento, era diferente o era visto una persona que era sano y cayó en una discapacidad a una persona que nació discapacitado. Entonces, en la mente judía de premio y castigo, ¿ustedes cómo creen a cuál se discriminaba más? ¿Al que era sano y ahora cayó en una discapacidad o al que nació discapacitado? De al Al que que nos nació capacitó. discapacitado, Sí, El que nació porque discapacitado. eso significaba que pecado, era como justicia de Dios. pecado. Sí, lo ligaban al pecado de alguien, de sus De padres. los padres. Es, Pero ve que interesante, si por conceptos, digamos, en la muy noble y leal ciudad de Cartago, el renco es que tiene que ver con las extremidades inferiores y el cojo con las superiores. qué interesante, una mirada cultural Sí, distinta. pero ¿dónde dejan al manco? A ver, vamos a ver.
perdón, el manco son extremidades superiores y el renco las inferiores. Ok, Al revés. Al revés. al revés. Interesante, ¿no? Y entonces, si le faltaba un pie y una mano, ahí estaba jodido, era un combo de dos. Renco y Era blanco y renco. renco. Bueno, este da la impresión, y por lo que podemos imaginar, que sí tenía las extremidades superiores porque las estira, ¿no? Para pedir. Es más o menos lo que podríamos imaginar. Pero sí que es mucho más mal visto porque nunca tuvo salud. Entonces, casi que inmediatamente la cosmovisión judía es alguien pecó en su familia y este es el testimonio. El resultado El pecado que viene del pasado. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque hasta este punto estamos con toda la ansiedad de se miraron, lo miró y le dijo míranos y se quedó atentamente esperando. Entonces, don Omar, ayúdenos con el versículo 6. Dice, entonces Pedro le dijo, ando limpio, dijo Marcos. Marcos habla hoy. No ponga cosas Dice, que entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué poderoso se oye. Ujú. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen ellos? El poder del Señor. Esa palabra entonces marca algo ahí en el sentido de que ya Pedro había visto la intención de aquel que iba a recibir el milagro. No era la intención de recibir un milagro. Él estaba por el dinero, punto. Ajá. Es, la versión de las Américas empieza diciendo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. El nazareno anda. Bueno, aquí dice levántate y anda. La palabra levántate es importante. Pero interesante es que Pedro apele a aclararle que lo que iba a recibir este hombre no tenía que ver con lo que él esperaba recibir. Ajá. Muy Y bien. sin dar demasiada explicación, simplemente le dije, levántate y anda. Ujú, Y bueno, y como dice Lilia, ahí viene la siguiente escena. ujú. Pero yo digo que hay veces que oramos, lo voy a decir por mí, hay veces que oramos y tenemos cierta expectativa. Tal vez no es completa. Y Dios tal vez le agrada que uno tenga una expectativa completa de que lo que pidió, si lo pide de corazón, ya sabiendo de que Dios conoce tu necesidad, que es lo que tienes que esperar, ¿verdad? Lo que más Tal necesitas. vez por eso fue que Pedro le pidió al hombre míranos, así como para que te des cuenta de quiénes somos y qué somos delante tuyo, y que no venimos con plata ni oro, pero sí traemos una provisión divina para ti. Ujú, Ahí fue lo que este hombre experimentó, más que plata y oro, fue un don maravilloso de sanación. ujú. Me encanta la observación que decías, que primero aclara lo que no tienen. No tenemos ni plata ni oro, ¿sí? Pero invocan el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi hermano Don Omar, ¿por qué creen que usan el nombre de Jesucristo de Nazaret? Bueno, fue una pauta, una ordenanza del Señor, ¿verdad? De solicitarle al Padre en su nombre. Lo que no sé es por qué le agregan de Nazaret, pero Porque él nació en sí, Nazaret. yo sé, pero en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que usted quiera decir, ¿verdad? Pero tal vez sea como existía ese estigma, ¿va? Ese estigma, y se lo recuerdan ahí, que algo bueno puede venir de Nazaret, ¿verdad? Pero como para todavía exaltar más a la persona de Jesucristo, de ahí mencionan su lugar Su de ciudad. nacimiento, por decirlo así. Ujú, ujú. Y para que se note lo poderoso que es ese nombre, más Sí, allá del estigma. me encanta eso. Quiero hacer un paréntesis breve de por qué, una hipótesis de por qué agrega de Nazaret, ¿ok? Y aquí los comentaristas a veces hacen diferentes análisis. Yo lo traigo todo a la mesa y digo en qué se parecen, qué podría ser, qué no. Bueno, y ustedes deciden. Pero hay un detalle acá, que en cada milagro que vamos a ver, vemos que se usa el nombre de Jesús, pero hay diferentes matices para diferentes situaciones. Entonces, hay comentaristas que dicen
que está apelando a de Nazaret porque esta persona era de Nazaret. Puede ser, puede no ser, no tenemos evidencia. Pero hay otros comentaristas que lo que nos aportan es que dicen que al utilizar Jesucristo de Nazaret estaba apelando a la presencia y encarnación de Cristo. ¿Sí? Sí. A qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de la presencia y encarnación de Cristo? El Dios encarnado que pasó por necesidades, que se vio vulnerable, es el que entiende al vulnerable. Él podría decir Jesucristo que está a la diestra del Padre, allá en el cielo. Sí, pero aquí conecta con él, esta persona. Jesucristo, así como caminó entre nosotros, puede hacer que camines tú también entre nosotros. Y eso es maravilloso. Yo creo que es una llave que nos abre mucho el panorama. ¿Qué piensan ustedes de esa posibilidad? Sí. Yo creo que la Biblia habla mucho del Dios y el juicio que tiene por delante, ¿verdad? Para la humanidad. Pero me acuerdo que hay una canción que decía, Señor, que tu misericordia pueda más que el juicio. Señor, que tu misericordia pueda más que el juicio. Era como un ruego en la canción. No me acuerdo quién la cantaba. Pero hay mucho de eso que uno espera. Porque el diablo es muy astuto para venir encima tuyo a acusarte y a culparte en caso que hayas tropezado con un pecado. Pero en Dios la misericordia es abundante. Por Mm, eso tanto así que Él dice que sus misericordias se renuevan día con día. O sea, si ayer tuvo toneladas de misericordia, hoy sigue teniendo toneladas de misericordia. No cambia. eso, eso. Qué lindo. Lo voy a apuntar. Y también parte de que también ellos están ahí viendo que el Espíritu Santo es el que está con ellos, Ujú. en parte. Sí, es cierto. Es cierto. Ujú. Porque si no fuera eso, no tuvieran el poder No. de la sanación. Definitivamente el poder no era de los apóstoles, ¿verdad? Era de Jesucristo. Mm, Ujú. sí, es cierto. Y Pero en alguna medida, perdón, yo creo que la expresión de Pedro tiene que estar de manera intencional para ser escuchado. O sea, hay mucha gente ahí. Es como están hablando de Jesucristo, sí, de Nazaret, el que murió. O sea, pone todas las características, digamos, posibles, no sé, se me ocurre, para hacer, digo, para que sea escuchado. Me da la impresión, es como, bueno, por lo que viene ahora, la pareciera. contextualización. Ujú. Ajá, eso es contextualización, bueno, eso. Bien. ¿Y qué va a pasar ahora en el versículo 7? Bueno, aquí mi hermana tiene todo el chisme. Vamos a ver qué pasa. Seguido del 6. 7, verso 7. Sí, ayúdanos. Ok, dice, tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante se fortalecieron los pies y los tobillos. Los pies y los ¿Y tobillos. te llama la atención? Bueno, y aquí fue un poder, ¿verdad? De sanación. Me llama la atención que dice, bueno, que la mano derecha, que hace hincapié, ¿verdad? En que fue la mano derecha. Ujú. ¿Y por Y el gran poder, ¿verdad? De sanación, que tal vez él lo que esperaba era una moneda o algo así, ¿verdad? Pero bueno, pues lo sanaron. Qué más milagroso que eso? ¿Verdad que sí? Ujú. Mm, sí, hoy hablando un poquito de eso de la mano derecha, ¿qué sientes al imaginar a Pedro
extendiendo su mano derecha para levantarlo. ¿Cómo ves tú ese gesto, ese contacto físico? Bueno, es un acto de humildad también, de ayuda. La mano derecha se supone que es la más fuerte de nuestro cuerpo. Em, y pues eso, me imagino eso como un acto de él de humildad y de fuerza y de fe, de que él haciendo eso lo iba a sanar, ¿verdad? Que poder iba a salir de él. Ujú. Entonces tenemos esta combinación, ¿verdad? Entre humildad, cercanía, pero al mismo tiempo fuerza, ¿no? Y poder. Eso. Y aquí, aquí el apóstol se está jugando mucho, muchas cosas, ¿verdad? Claro, Ujú. eso sí. Y otra cosa, a mí me llama la atención que dice que se fortalecieron los pies y los tobillos. Ah, eso es un detallazo. ¿Y por qué crees que Ujú. lo menciona? Yo me imagino que de seguro que como él fue de nacimiento su cojera, Ajá, no tenía fuerza en los pies para poder levantarse, ni en el tobillo, exacto. porque esas son las partes en que nosotros tenemos fuerte para poder caminar y levantarnos y hacer y saltar y brincar y hacer un montón de cosas. Tiene muy buen ojo mi hermana Lili, igual que, que Lucas, que parece, bueno, se nota aquí que tiene un lenguaje médico muy, muy avanzado, el Lucas, ¿no? Porque Sí. la palabra acá es, en el original nos habla de esta evidencia de que no fue algo psicológico, sino que fue algo muscular, ¿verdad? Estos mm, extremidades que no funcionaban, o sea, estaban allí, pero no tenían la fuerza. Ujú. El milagro fue al instante. Y esto es algo muy llamativo, no fue progresivo, como si vamos a ver en algunos otros milagros, ¿no? Ujú. Sino que aquí pasa así. Lo que Ya nosotros sé. en nuestro neurodesarrollo duramos años para poder fortalecer los pies y los tobillos, para estabilizarnos y caminar, él salta todos estos procesos súper rápido, al instante. Ujú. Pedro actuó ahí bajo la certeza Ujú. que le daba el Espíritu de que lo que estaba haciendo iba a tener fruto. Porque de ahí no solamente le dio la mano derecha, lo hizo jalado. Lo levantó, dice, ¿verdad? Lo levantó. Pedro siendo ¿Cuánto Pedro. dura, cuánto dura una persona levantarse? 2, 3 segundos. Porque lo ayudó a levantarse, sí. Eso fue lo que duró el Señor rehaciendo aquello que estaba mal formado en los pies, porque Ujú, ahora se aclara en el pasaje de que sí, él tenía los pies, no le faltaba Ah, ninguno. ujú. exactamente. Los tenía mal formados por alguna razón. Y Pedro de ahí tenía que, tal vez por eso fue que le dijo, míranos, como para que viera exactamente lo que ellos, en el nombre de Jesucristo, iban a hacer. Ujú. Ah, y darse cuenta, y de ahí la alegría del hombre pegando brincos y todo el tema. Antes de Es lo pasar que al me llama a versículo 8 de los continuación. brincos, que me llamó mucho la atención, quiero rescatar un detalle nada más para ampliar lo que don Omar acaba de decir. Pero primero le voy a ir a dar la voz a don Marco para que... Creo que El me 8. toca a mí, es el 8. El Pero don, 8. don Marco quería hacer un comentario antes de Ah, pasar al 8. perdón. Don Marco, le escuchamos. Yo parto del hecho de que cuando Pedro tomó la mano de la persona, algo ocurrió ahí, pero fue, si no, no lo levanta el artista este, no lo levanta. Sí, Hay una cuestión combinada, lo tomó, le tomó la mano, ahí ocurrió algo inmediatamente y se pudo levantar, exacto. porque le fortalecieron los pies y los tobillos. Ayudó a levantarse. Sí, sí. Y El milagro empezó con la mano. sí, ¿Verdad? Y entonces me pongo ya a pensar así, de vez en cuando no crean, me da. Este, ¿Cuántas veces alguien a uno le ha tendido esa mano y ocurre ese milagro y se puede poner de pie de cualquier circunstancia a la que estés pasando? eso. Es un tema de apoyo, Ujú. es un tema de contacto, es un tema de piedad del que te está ayudando. Muy interesante. Muy bien, Hasta don Marco, porque le acaba de dar al clavo. Eso es justamente lo que yo quería ampliar.
que nuestra mente rápidamente se vislumbra por el milagro, ¿verdad? Porque es maravilloso y es increíble al instante. Alguien decía que para un postmillennial la palabra al instante nos llama la atención y nos fijamos en eso. Pero antes del poder, antes del milagro, está la humildad y la cercanía. Esa era la clave de por qué. La ayuda Ajá. que es el estar, digamos, en alguna persona que necesita la ayuda de uno muchas veces, Y, con solamente abrazarlo, y veamos la eh, secuencia. Lo sí, miró, lo miró. le tendió la mano, lo levantó y pasa el milagro. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a ver qué pasó porque a mí Doña siempre me Ley. gusta ver las reacciones, ¿sí? De los que reciben el milagro, porque les voy a adelantar algo. No siempre es positivo en el libro de Hechos. A veces el milagro genera resistencia y Ujú. a veces pues indiferencia. Así que vamos a ver qué pasa en este caso. Mi Muy bien. hermana Aleida nos va a guiar en el versículo 8. Ujú. Se puso en pie de un salto. Empezó a caminar y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Eh, Entró al templo, así es que el hombre era un judío. Él creo que no se la creyó. Él nunca pensó lo que estaba ocurriéndole. Pero yo creo que el Espíritu Santo estaba, bueno, provocando todo lo que pasaría a raíz de esto que pasó. Entonces, él no pudo más que entrar con ellos, andando, saltando y alabando a Dios. En el Antiguo Testamento, y hay muchas canciones al respecto, ¿verdad? Que hemos cantado a través de los años ahí. Entonces uno se imagina que en Isaías dice, en Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo. Entonces digo, eso es parte del milagro, ¿verdad? Que Dios ha hecho, pero la reacción del hombre es lo que está ya previsto, es como es tan importante todo esto que estamos aquí hablando acerca de estos versículos que va a desatar, ¿verdad? Lo que sigue, ¿verdad? Todas las cosas que ocurren. Pero todo el mundo va a dar gloria a Dios por este que anduvo y saltó y alabó a Dios. Eso es como el meollo de todo lo que estamos, de la respuesta que tenemos de lo que está el Espíritu Santo haciendo a través de Pedro. Uh-huh. Mi hermana Leida le cuento que hasta en mis notas me robó el pasaje. Qué bien. Sí, sí, perfecto. Como les he comentado, Lucas podría habernos contado muchísimos otros milagros, pero los Sí. selecciona y los ordena con tanto cuidado porque quiere mostrarnos el cumplimiento profético de lo que está pasando ahí en Isaías 36:5, que es la restauración mesiánica. Pero ¿a qué nos referimos? Y un día tenemos que estudiar Isaías para hablar de eso, pero por el momento nada más quiero dejarles am, el concepto de qué es la restauración mesiánica. Es que el Mesías reintegra a los excluidos en la adoración. Ese era el mensaje de Isaías. Los que fueron excluidos ahora alaban. Entonces vemos una transformación en este personaje. ¿Qué está pasando en este hombre que hasta el día de hoy no conocemos su nombre? Antes Cojo. era un mendigo, Digo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hace? Entra al templo. Es un adorador, Ujú. Pero él no podía entrar al templo, ¿no? pregunta.
No, ¿no? en el segundo templo se había ampliado la prohibición. Entonces cualquier persona con un defecto físico como el que él tenía no podía ingresar a este lugar. Qué Entonces, significativo. Ujú. exactamente. Lo que me encantó fue lo que tú dijiste, porque él quería una moneda y nunca imaginó un milagro tan grande como estar reunidos con los otros adoradores. Oh, qué bueno. Sí, sí. Esto era mucho más de lo que él podía imaginar. Haberse imaginado. Sí, 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 sí. Oiga, Porque, manito, usted podría suponer ahí cualquier cosa. Un porque, ejemplo, ¿qué tipo de conversación sobrevino entre Pedro, Juan y él? Él preguntando que quién era ese Jesús de Nazaret, si conocía o no conocía todo lo que se decía en Jerusalén. ¿Verdad? A mí me gusta eso de hilar delgado sobre lo que pudo sí, haber sido y no. no, si tú Porque supieras de ahí, yo me los imagino escenarios que yo me he hecho. que sí. Es justamente eso, Omar. A mí me hubiera encantado estar ahí para escuchar esas conversaciones, definitivamente. Am, entonces, no era solo caminar, era entrar en el templo. Y vemos Ujú. estos Poder adorar al Señor. Ujú, ujú. Y vemos lo que Lucas nos va a ir poco a poco mostrando en cada milagro. Porque a veces nos quedamos con, mira, lo sanó. No, aquí lo está salvando integralmente. ¿A qué me refiero? Toca su Ujú. cuerpo, le devuelve su dignidad y lo integra Bien, el Señor. al culto de la comunidad. Eso es lo que está haciendo. Y estos son Y las cree en tres, el Señor Jesús. ajá, en el nombre del Señor Jesús. Y estas son las tres marcas de lo que Lucas nos presenta en cada milagro. Toca cuerpos, devuelve dignidades e integra a esas personas a la alabanza en la comunidad. Muy bien. Y ahora don Marco nos va a contar entonces, porque don Omar y yo nos hubiera encantado estar ahí y chismear todas las conversaciones, pero no estábamos. Pero vamos a ver cómo reaccionan los que sí estaban allí. Los que sí se comieron todo el rollo, como dicen acá. Vamos a ver entonces qué pasa en el versículo 9 y en el versículo 10. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó escuchar, lo oyó adorar a Dios. La primera impresión que tengo es que el milagro no fue privado, fue un milagro público. Ujú, O sea, no lo escondieran. Todo el mundo sabía quién era ese artista que tenía esa problemática. ajá. ¿Verdad? Y entonces, pienso que en medio de todo hay una alabanza ahí implícita, de un corazón agradecido por lo que estaba ocurriendo. De Ujú. alguna forma, los milagros auténticos apuntan a Dios, Eso. no al mensajero, Mm, que es muchas veces lo que a algunos de nosotros nos ha ocurrido. Uno piensa en los mensajeros y se olvida de Dios, ¿verdad? ujú. Eso es fuerte. Y hay algo interesante porque dice que todo el pueblo, Ujú, no fue que solamente algunos lo vieron, dice que todo el pueblo lo vieron andar y adorar a Dios. y ¿Sigo al eso, 10 o querés algo con el 9? ¿cómo? El ¿Sigo pueblo al 10? reunido, seguro. No, el 9 y el 10 por favor. Ok. El 10. Perdón, Omar, ¿qué decías? Y lo que dice Lili de todo el pueblo es reunido ahí. Si es que, no sé, es como una evidencia que se va a provocar, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Eh, y ahí todo el mundo lo conocía al artista. Y que se dio un milagro, que se dio un milagro en esas condiciones, de alguna forma pienso que estaba preparándose el ambiente para que Pedro predicara después. Exacto. No había nada de casualidad. Ujú, El escenario estaba armado completo con los actos uno 2 3 y en este caso 10 para ujú. que desplegara toda la infantería de marina de todo lo que él quería decir.
Me encanta, exacto, exacto. Y vamos a estudiar en la próxima sesión qué es lo que Pedro va a decir, ¿verdad? En ese discurso, después de todo esto que está pasando. Ah, Em, ¿quién le Don toca Marco, la... ¿usted se imagina a la gente alegre? ¿Usted cree que hay algunos asustados, hay algunos confundidos, hay algunos incrédulos también? Yo pienso que puede haber de todo, Ajá, y hay de todo, habrá gente emocionada, otros que, pero ¿qué está pasando? Y no, es que vara las de esos, me explico, si pienso, si lo contextualiza con lo que vivimos ahora, habrá más de un mozote que diga que eso no, que esos son inventos, ¿va? ajá, me gusta eso, sí. Mm, Y otra cosa, que también estaban todos los religiosos esos que habían dicho que Jesús, que quién era ese Jesús. ujú. ¿Quién es este? Y vamos a hablar de ese en la próxima. Pero algo que don Marco decía, lo dijo rápido, pero algo que me llamó mucho la atención es que cuando le vieron andar, alababan a Dios. Entonces, yo creo que hay dos o tres cositas que quiero rescatar de todo lo que dijo don Marco. Uno es que Dios actúa de manera pública y verificable. O sea, aquí no tenemos un sensacionalismo privado, ¿verdad? Que no, aquí el pueblo entero es testigo ocular. Ujú. Algo que nos llama mucho la atención es que es todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Lucas dice esto? Es que esto pasa en la tercera, a las 3 de la tarde, en el momento de oración donde más había personas, en la puerta donde más transitaban, pero al mismo tiempo esto es tan maravilloso que trasciende las cuatro paredes del templo. Ahora todo el pueblo está hablando de esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía al personaje. Eso me encantó. Otra cosa es que el milagro produce adoración, Ujú. alabanza, no exhibicionismo. El centro no era el hombre sanado. Aquí el centro ahora es Dios. Es Dios, Y eso correcto. cambia totalmente cómo vemos nosotros las obras maravillosas del Señor. Ujú. Y también cómo lo reconocieron, que era el cojo que estaba pidiendo en la puerta. Ajá, era el mismo, ¿verdad? Ujú. Entonces quiero que analicemos algo rápidamente. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo estaba el hombre en el versículo 2? ¿Cómo nos lo imaginábamos? Postrado en el piso, Exacto, estaba ahí postrado y ahora en el versículo 9, ¿cómo está? saltando y adorando a Dios. Camina y alaba. Muy bien. Y aquí en el versículo 10, el pueblo reconoce, o sea, ya no hay duda. Este Ya, hombre es el mismo. verdad, es cierto, pasó. No fue que lo cambiaron. Correcto. No fue Aquí, que que estaba haciéndose. sí, no, este ya no es que llevaba algún tiempo allí, seguramente tenía toda su vida haciéndolo porque él fue discapacitado toda la vida. Entonces, Ujú. sí. Quiero que veamos también los contrastes, porque la interpretación de la ley y la rutina religiosa no podían cambiar la realidad de este hombre. Lo que va a cambiar la realidad de este hombre es el nombre del Señor Jesús. Y esto debe recordarnos, el Evangelio es inclusión en el buen sentido de la palabra y restauración de todas las cosas. Amén. Entonces no nos vamos a quedar solo con esto, sino que adivinen qué, ustedes también tienen una tarea de fin de año. Esta semana, y voy a pensarlo estas semanas, porque quiero que tomemos unas vacaciones y empecemos en enero, pero quiero que en estas semanas ustedes le pidan al Señor que les haga ver, como Pedro y Juan, a alguien que normalmente pasaría desapercibido para ti. No vamos a buscar algo grande ni espectacular, no, no, no. Amén. Solamente detente, mira y escucha y ofrece lo que tengas en el nombre de Jesús. Una Amén. palabra, una oración, una ayuda, un abrazo, una presencia, unos tamales. Ese es el reto. Sí, Bueno, no va a ser tan difícil.
Mike, ¿puedes pasar eso al chat, porfa? Claro que sí. Por Voy a favor. pasarles este de una vez para que no se me olvide. Bueno, cuelgo la llamada y lo Alrighty, alrighty. ¿Algún comentario final? Am, Algo que Yo se... creo que alrededor de ese milagro, man, yo digamos, ¿qué te digo? Pensando en un área cercana al cojo, Ujú, porque bueno, ahí dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Me imagino que y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Pienso a los que los que lo conocían, porque de ahí quién sabe cuántos entraban por esa puerta que venían de otras ciudades, ¿verdad? Y ni ujú, siquiera salen del cojo. Eso es hilar delgado en ese sentido. Pero ahí dice, y se llenaron de asombro y de admiración. Yo pienso que usted se asombra cuando ve algo que nunca había visto. Y se admira cuando usted ve algo que ya había visto y que se repite. Quién sabe cuántos de los que estaban ahí viendo lo que estaba pasando en algún momento estuvieron al frente de Jesús oyendo uno de sus sermones o viéndolo hacer milagros. Y hoy por hoy estaban admirados de ver que Pedro y Juan estaban repitiendo aquello. ujú, Los otros, los que no conocían ni a Pedro ni a Juan, se asombran de ver qué está pasando en esta ciudad. ¿Qué es esto que esta gente predica de un tal Nazareno? Todo eso es Pero ahí Pedro, pero es interesantísimo, como vos decís, ¿verdad? Que qué bonito hubiera sido estar ahí para, para ver todo eso pasar. pero Pedro se aprovechó. Sí, pero también creo que, bueno, el aporte de Don Omar me parece muy profundo. Me gusta mucho a mí imaginar todo esto. Pero yo creo que el pasaje también nos recuerda que Dios suele irrumpir en lo cotidiano, ¿verdad? Que Dios no está limitado por la costumbre. Y me gusta mucho acá Pedro, cómo tomó un momento común y Dios lo usó para convertirlo en un cambio de vida, ¿verdad? Y ese cambio de vida impacta a una multitud, y abre las puertas para anunciar el Evangelio. Así que mi oración, Ahí aprovecha. mi oración es que esto nos recuerde a que Dios mira a los que solemos pasar por alto Ujú. y dignifica a quienes viven como en esa sombra, ¿no? Y de pronto tienen años esperando un cambio y lo hace a través de personas que se detienen, extienden la mano y actúan en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué les parece si oramos? Pidiendo que el Amén. Señor nos use en esa manera. Ay, amén. Señor, gracias te damos por este pasaje y Sí, gracias por Señor. este tremendo testimonio del capítulo 3 del libro de Hechos. Porque lo que comenzó con un pedido humilde terminó con una alabanza pública. Y lo que parecía una escena más en la puerta más hermosa del templo se transformó en una señal de que tú estás vivo, Así es. actuando y restaurando. Señor, gracias porque podemos ver nuestras propias vidas, Señor, y en nuestra costumbre, en nuestro cotidiano. Tú, Señor, también empezaste a transformar nuestras vidas a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. Un Dios que dejó el cielo y se limitó tomando un cuerpo humano para ofrecerse en sacrificio para que hoy nos acerquemos a Dios. Qué tremendo es el Evangelio y qué gran verdad, Señor. Ayúdanos a meditar, Señor, en este pasaje, en estas semanas. Y te pedimos que así como nos has dado oportunidades para conectar con otras personas, pedimos que nos refresques nuestra vista para mirar a esas personas que podrían pasar desapercibidas y ayúdanos a detenernos, mirar, escuchar y ofrecer a Jesucristo de Nazaret. Sí. Señor, que tú uses a mis hermanos a través de su cotidianidad para dignificar a cientos de personas a través del mensaje de Jesucristo.
Que no se termine, Señor, nuestra vida devocional y espiritual en un templo, sino ayúdanos a hacer esas señales de que Jesús, tú estás vivo, estás actuando y sigues llamando a los pecadores para ser transformados por la preciosa gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, lo disfruté muchísimo, de verdad. Muchas gracias a todos por conectarse, por compartir. Yo aquí tomo notas y aprendo también de ustedes, así que estoy muy, muy contento por este grupo y bueno, ¿Cuándo nos volvemos a ver? De hoy 15, fijo. eso les iba a No. preguntar. Si se complica, sería el 16, el de hoy en 15. Si se complica o no. Yo salgo de vacaciones con los chicos hasta el 22. Así que el 16 todavía Esta podría. semana puede ser que se te enrede un No, poco. no, no tenemos problema. No, nosotros. Bueno, nosotros sí, Sí. no vamos a estar. Nosotros no estamos celebrando Uy, 14, aniversario. 47 años de casados. Ay, no, hombre. Ay, no, hombre. Están de aniversario el 16. El 14, tengo una cita con. 14. Tengo una Ah. cita. No, eso, bueno, no podemos competir con eso. Así es, May, así es. Que aguante la Leida, ¿ah? Qué fortaleza te ha dado el Señor. Entonces Xiomara, nos vemos en enero, no hay Xiomara, problema. no, No, Xiomara, bueno. no tengo el gusto de conocerla, pero me disculpas. Yo no puedo decir mucho porque Igual, 45 mucho años gusto. tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos? 45. 45. Ujú. Oiga, ¿qué dice que tengo un teletrabajo? Porque no sé qué me pasaría si llego mañana a trabajar a la planta. Lili, eso es un apostolado, Lili, ya. ¿Verdad? Chucho es apostolado. Entonces, no, para no enredarnos, volvemos el 6 de enero con la ayuda del Señor. Y bueno, si no nos vemos, feliz año nuevo, que lo disfruten, que lo pasen súper bien con su familia. El Señor les bendiga con tiempos maravillosos. Ahí estamos en contacto en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre en Bueno, oración. bueno, Moritas, buenas noches a todos. Un fuerte Adiós, abrazo. Xiomara. Adiós. Hasta luego, Leida, hasta mañana. Adiós, Xiomara. Adiós a Adiós.